presente trabajo presentaremos la evolución de los sistemas productivos, los sistemas de producción. Como bien en el presente trabajo debemos describir la manera en cómo los sistemas productivos de lo que podríamos nombrar de la era moderna, cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. Esto como resultado de los cambios en la sociedad y el desarrollo de la tecnología. Vamos a entrar en el primer punto de la producción artesanal a la industrial. Como sabemos, a mediados del siglo XVIII eran los talleres artesanales que producían gran parte de las mercancías consumidas en Europa. Ya sabemos, estos talleres, los artesanos controlaban los procesos de producción. Frecuentemente en los talleres solamente un grupo de artesanos se dedicaban a la producción de una mercancía desde su principio a fin. Esto con base a que eran ellos los creadores ¿cómo podemos decir? Los que tenían la propiedad intelectual de algún producto que ofrecían. Es decir, hacían las mercancías en su totalidad. No existía una profunda división del trabajo y eran ellos los que establecían, por ejemplo, las jornadas laborales, la remuneración que se les daba a sus trabajadores, a los que colaboraban con ellos. En ese caso entraban como sus aprendices. Los artesanos producían, como ya lo había mencionado, solo un artículo, sin que nadie interviniera en la producción de ellos, de manera que solo ellos conocían la totalidad de su producto, cómo las realizaban, las estrategias, las maneras que tenían ellos para producirlos. De igual forma los vendía directamente a sus consumidores, ellos tenían sus consumidores directos. Y en este caso no era una producción que se llevara de mercado en mercado, sino que solamente se exhibía en sus propiedades de los mismos artesanos, en su local, por decirlo así. Eran exhibidos y la compra era para un número limitado de consumidores. Como también podríamos decir, la organización que llevaban que cada uno tenía de los artesanos. Hoy sabemos, en ese entonces se le conocía como maestros y los que colaboraban con ellos, sus empleados, como ya había mencionado, eran conocidos como sus aprendices. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando entramos a la revolución industrial. Esto podría ser cuando existe la extensión y profesionalización de la producción de bienes de consumo, es decir, cómo se va profesionalizando las estrategias, la manera en cómo se producen todos los productos que salen a la venta, así como también cómo es la dirección de las operaciones con que van. Durante la llegada de la revolución industrial tuvo un gran despegue, un gran avance tecnológicamente. La revolución bueno, vamos a tener dos etapas de cómo estuvo dividida la revolución industrial. Tenemos la primera, que fue del año 1750 hasta 1840. Con la primera etapa, sabemos que la economía está basada en el trabajo manual, ya que no existía la maquinaria necesaria para hacer los trabajos. Y bueno, eso es lo que venimos viendo hasta la segunda etapa.
Pero siguiendo en la primaria, sabemos que fue reemplazado por otra denominada por la industria y la manufactura, que es en la que se divide la primera y la segunda. La primera etapa, la revolución, como bien les había dicho, se caracterizó por un cambio en los instrumentos de trabajo. Ya no eran artesanales, sino que sí se utilizaban máquinas, pero no máquinas industrializadas, máquinas que tuvieran máquinas para tener no tan prácticas en el momento de hacer un trabajo. Este cambio se dio a pesar de que los instrumentos rudimentarios que utilizaban los artesanos cumplían con el objetivo. Eh, Hay que eran más prácticos los instrumentos que utilizaban. Sin embargo, la revolución industrial llegó a ofrecer otros que, a pesar de que no eran tan prácticos, aumentaban la producción. Eh, y dichos instrumentos también necesitaban ser trabajados por obreros con fuerza, y misma que también limitaba su efectividad, su eficacia en cuanto a la producción de trabajo. Eh, Como bien continuamos con la llegada de las nuevas tecnologías que aparecieron hasta la segunda etapa, todas las máquinas se convirtieron en propiedad de un capitalista. Y entramos en la producción en serie, eh, tras ya después de continuar con la primera fase de la revolución industrial, entramos en la producción en serie, que inició una nueva etapa, en este caso la segunda revolución industrial, que habría de durar del año 1800 hasta 1914. Esta etapa implica en el perfecto desarrollo de todas las industrias que se habían diseñado, que habían sido creados durante la primera fase de la revolución industrial. Como bien sabemos, las industrias que se dedicaban a la electricidad, la industria eléctrica, la industria del petróleo, el manejo del acero, entre otras. Esto, bueno, como dato es por el del acero, por la sustitución del hierro por el acero en la industria. Y en cuanto a la petrolera, fue el reemplazo del vapor por la, por este, como eso, por el petróleo, por los, bueno, en cuanto al petróleo, las gasolinas y todo eso, también por la electricidad. Y ya teníamos una fuente de energía que, como sabemos, en la revolución industrial se revolucionó de usar las máquinas de vapor a las impulsadas por energía y con derivados del petróleo. Bueno, sabemos que fue en la segunda etapa de la revolución industrial cuando se introdujo el motor de combustión interna, que no sabemos que es uno de los más importantes hasta la fecha de, de la era moderna en cuanto a transportes y trabajos en las grandes industrias. Con la complejidad de los nuevos procesos de producción, en la segunda fase de la industrialización también tenemos cómo surgió la necesidad de nuevos sistemas organizativos. En esta época se acentúa la división del trabajo y su especialización. Llega la ciencia a la industria. Es cuando aparece este personaje importante para la industria, Fred Taylor. Él era un ingeniero y economista norteamericano. Él más que nada creía en la administración de las operaciones. Él creía que debería ser enfocado como en una ciencia, pero en esa época no había conceptos claros acerca de las responsabilidades de los trabajadores y la gerencia. Prácticamente no existían normas de trabajo eficaces y los trabajadores laboraban a un ritmo deliberadamente lento. Dichas decisiones íntimas se tomaban sobre la marcha, como bien sabemos, basándose en la intuición, ya que los trabajadores eran colocados en los puestos con
con casi ningún cuidado de acoplar a sus habilidades y aptitudes con las tareas que les exigían realizar. Con esta la finalidad de Taylor era proporcionar un fundamento científico basándose en la observación de los procesos. También era maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas y y herramientas que los obreros utilizaban en las industrias. Igual la organización racional del trabajo y sus secuencias de procesos en el cortometraje de las operaciones, más un sistema de, de, este, de pago de primas en el rendimiento. También pasó a los estudios de Taylor, que concibía las bases teóricas de la cadena de montaje y una forma de organización de producción. También consistía, también entramos en cuanto a la filosofía de Henry Ford. Él era un empresario, pero convertido ya en el principal accionista de la ya muy conocida Ford Motor Company, de la que se dedica a crear carros y otras partes mecánicas. También hablamos del sistema de Henry Ford en cuanto a los sistemas de producción. Era muy conocido. Siendo así, continuamos con la producción en serie, cómo encontramos la producción en serie, cómo fue introducida la máquina en el proceso productivo y el desplazo del obrero. Como hemos dicho en la introducción, a los procesos que se llevaban en serie para mayor factibilidad, mayor eficiencia en el trabajo, mayor número de producción. También entra el nacimiento de la producción flexible. Ya a términos de las primeras décadas del siglo XXII, este personaje Ford fundamentó la forma de diferencia y trabajo de la definidad de Taylor, lograda a camino mencionado. También entramos al sistema de producción Toyota. Fue hasta el final de la década de los 40, en este caso ya entramos con Japón. Fue el principal que atravesaba grandes dificultades desde la Segunda Guerra Mundial. Su industria y su economía se encontraban en periodo de crisis, ya como ya he dicho, por la guerra y todo eso. Y para poder conocer, o sea, para que Japón pudiera haber salido de esa crisis, era necesario adecuarse a un nuevo sistema de producción. Y lo que le quedaba a ellos era aprovechar al máximo los pocos recursos que contaban, ya que por tanto sabemos que empezaron con ya muy pocos recursos y empezaban a preocuparse porque no tenían los suficientes medios o las prácticas para entrar de nuevo al mercado. Sin embargo, se preocuparon por diseñar prácticas industriales que les ayudaran a desarrollar sus empresas, trabajando así de la manera más eficiente posible y con ello reconstruir su economía. Es como entra el sistema de producción Toyota. También tenemos los índices los sistemas de calidad. También tenemos aquí en ese apartado ponemos la opción de calidad, capacidad, rentabilidad y competitividad. Bueno, pues por parte de la explicación de los sistemas de producción e índices de rentabilidad, de financiación de nuestra parte, esperamos que sea de su agrado.